Grabar. Grabando, ya. Esto no. Chao. Ya. A ver, ahí. Chat acá. ¿Cuánto lo pongo acá? Cierro la ventana. 2 minutos, en 2 minutos. Así que claro, el tema del examen presencial, bueno, efectivamente ahí hay una discusión que habría que dar, pero es algo que viene como en 2 meses, 3 meses más, pues en diciembre. Y por algo de diciembre, ay. Bueno. Así que bien. 1 minuto más y damos inicio. 1 minuto más, damos inicio. Una respuesta del DIMI. Pero mira, yo me enteré de esta cuestión anoche como a las 7 de la tarde. Ayer, como a las 7 de la tarde. Entonces, poco lo que no voy a hacer es ahora. Bueno, de hecho, nada, lo que voy a hacer tiene mucha influencia en el papel. Sí. La primera, saber más que todo cómo iba a responder el rango. Pero Digamos que en el caso de la pared física respondió antes. pero no era. Las clases. Como respuesta fue entonces de la pared física fue que se continuaron las clases. Ya. No, yo lo que recibí anoche, así como fue un mail de la directora de la escuela. Estaba diciendo que están ahí en conversaciones con el centro. O sea que no han llegado a nada. Y que eso es un tema que no. O sea, igual las clases deben seguir. No se va a modificar el calendario de clases. Eso. Así que vamos a jugar. Vamos a hacer primitivas. Yes. Bien, ya estamos. Avanzamos bien poquito, igual la clase va a estar grabada, así que los que no están aquí igual la pueden ver o está el apunte. Vamos a poner el reloj. Tengo que ver eso, ya. No, yo sé que los profesores han estado haciendo clases, así que. Reloj. Aquí está. Ya. Luz. Un poquito más de luz para la pizarra. Y. Ya, vamos a dar inicio la clase hoy día. Somos poquito.
Así que vamos a ir derecho al grano. Partimos con un tema, bueno, es nuevo en cierto sentido, pero es muy encadenado a lo que estábamos viendo que es derivadas. Más bien el cálculo de derivadas, no las, por el momento no mucho de las propiedades que tienen que ver con las derivadas, sino que cómo se calculan las derivadas. Voy a tratar de hacer el esfuerzo de hablar aquí, porque parece que cuando hablo de lengua allá, por lo menos en la grabación se escucha pésimo. No sé por qué el micrófono lo tienen puesto aquí en un... Debería estar como más centradito, pero bueno. Debe ser un micrófono fijo, no es como si lo tuviera... Claro, si fuera una cosa en la solapa uno se movería y... Pero bueno. Entonces, el tema es, vamos a poner aquí, primitivas. Y primitivas como sinónimos, por si es que por ahí les aparecen estas palabras, en vez de primitiva, algunos hablan de, este no me gusta nada, pero aparece antiderivada. Es como los enemigos de las, no son los enemigos de las derivadas, sino que es el proceso inverso. O sea, si yo sé derivar, es como, ¿de quién es este derivada? ¿Ah? ¿Es derivada de quién? Antiderivada. O algunos llaman integral indefinida. ¿Ya? Esos son los nombres con los que aparecen esta. Ahora, la idea es exactamente esa, es encontrar una función. Cuando sabe uno conoce la derivada. Yo conozco la derivada es tanto, ¿cuál es la función? Como yo sé el resultado, ¿quién era el original? Entonces, pero le vamos a poner un poquito más de precisión. Vamos a decir que F mayúscula, se dirá primitiva de F llevado de I en R y intervalo. O sea, F es una primitiva de una función de un intervalo en los reales. Sí. Entonces vamos a pedirle tres cositas. Primero que F continua en I. Segundo, bueno, estas son las propiedades que vamos a, cuando haya alguna dificultad, digamos, pero a ver, estamos seguros que esto, ahí vamos a ir a revisar esto. Pero al final nos vamos a preocupar de la tercera condición que vamos a poner aquí. La segunda condición es que F es derivable en el interior del intervalo. O sea, como dice el intervalo abierto, ¿eh? Lo que siempre hemos pedido para las derivadas, que las derivadas ocurran adentro. Y la última, que es la que vamos a estar mirando básicamente hoy día, es que la derivada de esta función f se iguala a f. Ahora en x. ¿Y dónde tendría que ocurrir esa identidad? ¿Para qué valores de x? Para los valores de x donde yo pueda derivar. Y yo puedo derivar en el interior. Entonces, para todo x en el interior, ¿ah? Ese sería nuestro punto de partida. Entonces, como les digo, esto de acá, vamos a poner algunos colorcitos aquí, aprovechemos. Esta función de acá, f de x y el f minúscula, es como el punto de partida. Ese es el dato que vamos a tener en un problema de encontrar primitivas. O sea, este es el dato. Y esto, bueno, no es f', digamos. F' no conozco, es f, es el dato. Entonces el problema es encontrar f.
Eso es lo que se ve fácil, o sea, no sé, así a primera vista como que no se ve muy complicado. O sea, tengo que encontrar una función cuya derivada es f. Pero, dependiendo de cómo sea esta función, puede ser algo muy sencillo o algo muy complicado. Es como una labor detectivesca, ¿ah? A veces es obvio quién es el asesino, ¿ah? En la historia y estamos leyendo ahí en la novela, es obvio quién es el asesino y a veces hay que hacer un buen trabajo detectivesco hasta descubrir quién es en este caso, quién es la primitiva. Entonces hay dos dificultades, o sea, dos problemas previos. Primero es dos preguntas. El primero es el que uno llama existencia, que es una pregunta matemática en general, cuando uno tiene un problema y quiere encontrar la solución. Este es un caso particular de un problema, encontrar la primitiva. Pero si me doy algún problema y quiero encontrar su solución, primero sería interesante saber, ojalá antes de empezar a buscar la solución, si es que se trata de un problema que tiene solución. Porque si yo trato de encontrar la solución de un problema y no hay solución, claro, voy a estar dando y dándole vueltas a la cosa y sin llegar a nada. Por ejemplo, eso es lo que ocurre con algunos problemas clásicos. Por ejemplo, cuando no se tenía la noción de números reales, sino que solamente se conocían los números racionales, eran los únicos números con los cuales uno trabajaba. Y andaban buscando, no sé, el raíz de 2, ¿qué racional al cuadrado da 2? Bueno, pueden estar buscando ahí por los siglos y no van a encontrar nada, porque no hay ningún racional que al cuadrado sea igual a 2. Entonces, en ese caso, el tema de la existencia es, no existe solución para ese problema. Ahora, si uno cambia los racionales por los números reales, ahí cambia totalmente y uno dice, sí, ahí existe una solución a ese problema. Pues hay otros problemas clásicos ahí de existencia, no sé si es que a los que les gusta ahí mirar ahí cosas anecdóticas. Por ejemplo, esto de las construcciones con regla y compás. Entonces, ¿qué cosas se pueden usando solamente como elementos una regla y un compás? La regla significa que puedo trazar rectas y el compás que puedo, bueno, como distancia, círculo. ¿Qué cosas se pueden hacer? Entonces, hay algunas construcciones, me imagino que algunos conocen, se pueden trazar las perpendiculares a una recta, pero hay un problema que le llamaban la trisección del ángulo. O sea, como si yo tengo un ángulo, dos rectas ahí, encontrar rectas que dividan ese ángulo en tres partes iguales. Es un problema que entretuvo ahí durante mucho tiempo, tratando de ver cómo había que hacerlo. Bueno, podían seguir buscando, pero no se podía. Para poder hacerlo había que tener otros elementos además de regla y compás. O el que llaman la cuadradura del círculo. Encontrar un cuadrado que tuviese la misma área que un círculo dado. Y ahí está un poquito relacionado con que el área del círculo y el área del cuadrado, ahí había un número pi que no era racional, no sé. Ahora, lo cual no significa que con regla y compás solamente uno puede alcanzar casi cantidades racionales, porque raíz de 2 sí se podría construir como la diagonal de un cuadrado de 1 por 1. Y ahí uno podía tener un segmento de largo raíz de 2, pero hay otras cosas que no se podían. Bueno, entonces el problema de la existencia. Aquí, ¿qué es lo que significa? Significa, si es que alguien me da una función f, siempre será posible encontrarle una primitiva, una función f continua en el intervalo, derivable, y que le debería ser f. Primera dificultad es que la manera que tenemos en este momento de poder saber si es que en un ejemplo en particular ese problema tiene o no tiene solución, sería que alguien me diga, sí, la primitiva es, ¡paf! Y me muestra esta función. Mira, derívala y te da f chico. ¿Ah?
Y eso es lo que vamos a estar haciendo básicamente hoy día, o sea, viendo que la derivada de algunas funciones nos dan las que queremos. Pero, ¿qué pasa si es que nos dan una función y no se nos ocurre cuál es la función cuya derivada es esa? Bueno, primera cosa, puede ser que esa función no tenga primitiva. Esta es la primera alternativa que uno pensaría, no la encuentro porque no tiene. O la segunda alternativa es que mi imaginación es muy limitada. Entonces, lo que pasa es que no se me ocurre o no conozco a esa función cuya derivada es el f que tenemos acá. Entonces, a lo mejor la primitiva existe, pero yo no la conozco. Entonces alguien dice, no, lo que pasa es que esa función es esta de acá, mira, esta, ay, esa función, ¿cuál es esta función? Mira, esta función hace tales cosas y se define así, que y ahí está su derivada, y es justo lo que queremos. Entonces, está el problema de... Entonces, lo que vamos a ver cuando veamos cálculo integral, porque esto todavía no es cálculo integral, es cálculo lineal. Cuando veamos cálculo integral, el cálculo integral está más relacionado con el cálculo de áreas, como la formalización o la matematización de lo que es el cálculo de áreas. Con esa herramienta del cálculo integral, uno demuestra, lo voy a poner aquí, un resultado, quizás no lo vamos a decir así en el curso más adelante, pero para tenerlo ya en mente, que hacia allá apunta esa otra parte, que es si f de i en R es continua, o sea, si tengo una función continua, entonces existe f primitiva o sea, cualquier función continua que uno se dé, cualquier función continua va a tener primitiva. Lo cual es mucho, o sea, hay muchas funciones, bastaría que sean continuas. Pero encontrar esa primitiva, puede ser difícil. Bueno, de hecho, este mismo resultado que les pongo aquí es un resultado que vamos a estar ahí por lo menos unas 3 semanas trabajando para llegar a demostrar ese resultado. Y ese tiene que ver con un resultado que se llama el teorema fundamental del cálculo. O sea, ya el nombre nos dice que es un teorema importante, ¿no? Un teorema, digamos que sería casi como el teorema más relevante de los cursos que vamos a hacer de cálculo. Introducción, cálculo diferencial, cálculo en varias variables. Incluso ahí en el cálculo avanzado, el teorema fundamental va a seguir ahí dando que hablar. Ya. Entonces, ese es uno, la existencia. La segunda pregunta que uno se hace frente a un problema que uno quiere resolver, la segunda cosa que uno intenta saber antes de empezar a buscar la solución es ¿cuántas soluciones existen de ese problema? O sea, si es que, ya, dice, tiene solución. Pero pueden ser una solución, 2 soluciones, infinitas soluciones, 7 soluciones, no sé. Entonces, la diferencia más importante es decir, ¿tiene una o tiene más de una? ¿Es única? Muchas veces uno quiere que la solución sea única por distintos motivos. O sea, que si la solución del problema es importante encontrarla, entonces me gustaría saber que una vez que la encontré, esa es la que me sirve, porque si hay más soluciones, a lo mejor tengo que escoger entre todas esas soluciones. Y eso se llama el problema de unicidad. La unicidad es única f, o puede ser más de una. Entonces, veamos. No es única. A primera cosa les cuento el tiro que las primitivas
o la primitiva de una función no es única. Puede que exista, pero nunca va a ser única. Entonces, si es que F1, F2 son primitivas de F, entonces existe una constante real tal que F1 igual a F2 igual más es igual a F2 más constante. O sea, si yo tengo una y le sumo una constante, encuentro otra. Y eso es fácil convencerse porque la derivada de F1 es igual a la derivada de F más constante, pero la derivada de constante es 0. Así que estas dos tienen la misma derivada. F1 y F2 tienen la misma derivada. Si una tiene por derivada F, la otra también tiene por derivada F. Y aquí uno puede hacer una pequeña, creo que eso lo dijimos ya cuando estábamos viendo el teorema de crecimiento, si la derivada es positiva es creciente, si la derivada es negativa es decreciente. ¿Y qué pasaba si la derivada era 0? Bueno, si la derivada es 0 es constante. Todo el lugar donde es 0, constante. Entonces, en efecto, F1 menos F2, la derivada de la diferencia es la derivada de F1. Entonces, si son dos primitivas, cada uno tiene por derivada la F chica. Entonces, F menos F. Y F menos F es la función 0. Por lo tanto, la diferencia tiene derivada 0. Por lo tanto, la diferencia sin derivar es una constante. ¿Ah? Ese es el... Se la acepta. Ya. Good. Entonces vamos ahora, entonces ya sabemos. Esto, existencia en general está media garantizada. O sea, salvo que uno encuentre con funciones ya que no, ni siquiera son continuas, ahí puede ser complicado. Pero si se mantiene con funciones seno, coseno, exponenciales, logaritmos, que todas son continuas, por lo menos donde están bien definidas, este problema vamos a ver que en qué está garantizado. No sabemos por qué está garantizado, pero alguien nos dice, la dificultad no es que no tenga prioridad. Es encontrarla. Y una vez que lo encontró una, todas las otras resultan de sumarle constante. Entonces, vamos a ponerle un nombre a las primitivas de una función. Entonces, las primitivas de f se denotan ahí aparece, esta es la primera vez que aparece el símbolo, el llamado símbolo integral. Está como se define como la culebrita. Que en realidad no es una culebrita, sino que es, históricamente, eso viene de una letra S. Se estiró ahí, una letra S. Esa es la que, o algunos a veces vamos a ponerlo así, o a veces lo vamos a poner con un poquito más de, así, la primitiva de f o la primitiva de f de x de x. Aquí, por el momento, esto es para como aclarar o indicar, esto indica la variable. X, ¿no? Porque no sé, a veces ocurrió un tema de cuando queríamos derivar, había que derivar, pero ¿cuál es la variable? Esa derivada es respecto de la variable. Entonces a veces aparecían como, bueno, la variable es X, o el sí, o no sé, o el X barra. Entonces, en algunos casos podría ser interesante saber que la primitiva y la variable que aparece es el X. Ahora,
si f de x es una primitiva, fíjense aquí puse las primitivas. Entonces, esto representa a todas las primitivas, no solamente a una que se me ocurrió, sino que todas las posibles primitivas. Entonces, si es que tengo una sola, si encontré una, lo que me dice esto es que a esa una le puedo sumar constantes y encuentro todas las otras, sumando distintas constantes. Entonces, resulta que la primitiva de f, por el momento le vamos a poner x de x para no escribir tanto si no es necesario. Bueno, quizás el viernes lo veremos. Ya, pero entonces la primitiva de f sería esta que encontré. La primitiva de f es f. Y uno le pone más constantes, indicando que desde una primitiva, el conjunto de todas las primitivas, que son todas las primitivas, es esa que encontré más alguna constante. Esta es la parte creativa del problema. Vamos a encontrarse una y ya es la parte creativa. El más C es como saber de que no hay unicidad. Entonces, es importante cuando estemos preguntando por cuál es la primitiva, cuál es la integral propia o la derivada, es importante no olvidar esto. Importante pero fácil. Como acordarse de abrir la puerta antes de salir por fuera, porque si uno no abre la puerta, choca. Es fácil, pero es importante. Ya. Entonces vamos ahora ya para encontrar primitivas, o si quieren ponerle, para calcular primitivas, necesitamos saber derivar. Porque en la medida que conozcamos derivadas, mirando el problema de la derivada de atrás para adelante, remontamos hacia las primitivas. Entonces, de la función llegamos a la derivada y de la derivada llegamos a la primitiva. Entonces, si conozco derivadas. Ajá, este es el primero y es importante. Y depende del nivel al que uno quiera llegar con esto, a veces con eso ya uno se siente un súper maestro de primitiva. Por ejemplo, ahí está. ¿Cuál será la primitiva de x cuadrado? A ver. Opina. ¿Ya? Bueno, ¿saben derivar o no? A ver. ¿Cuál sería una primitiva de x cuadrado? Un tercio de x. Ya, aquí me están. Entonces, se sugiere un tercio de x cubo. Claro, lo que pasa es que uno sabe que x cubo, si yo lo derivo, le sale un factor ahí como que dice indeseado, que es un 3x cuadrado. Y aquí no está. Entonces, es como que el 3 lo paso dividiendo, porque la derivada de esto por una constante es la constante que sale, o sea, esto es un tercio de x cubo prima, es lo mismo que x cuadrado. Multipliqué por un tercio todo esto, así que quedó x cuadrado, aquí quedó en un tercio. Pero un tercio por la derivada es la derivada de un tercio por eso. Entonces esto es lo mismo que x cubo tercios igual a x cuadrado.
Entonces, uno puede hacer como, o bien se la sabe rápidamente, o bien uno dice, la primitiva de x cuadrada es como x cubo, pero se da cuenta uno rápidamente que hay un 3 que está sobrando acá. Entonces uno lo ajusta y dice, bueno, entonces si 3 está sobrando, un tercio de eso. Entonces uno dice, ya, esto sería un tercio x cubo, más constante. Esa es la parte fácil, pero que hay que ahorrarse. Aquí está la creatividad, que no es mucha en este caso, porque esta es de las fáciles, y más constante. ¿Ya? Entonces, ahora hay toda una familia de primitivas de potencias, por ejemplo, y pongamos el tiro. Si es que yo hiciera, ¿cuál es la primitiva de x a la n? Entonces yo sé que x a la n más 1, al derivar, pierde un n, o sea, pierde una unidad al exponente. Entonces, eso debería ser x a la n, pero aparece un n más 1. Entonces este n más 1 lo ajusto dividiendo por n más 1. Entonces x a la n más 1, y por n más 1, más constante. ¿De acuerdo? Entonces uno hace como, muchas veces uno hace como en dos etapas. Uno dice, ya, voy a tratar de llegar cerca. ¿Cuál es el buen candidato? Entonces, un buen candidato sería x a la n más 1. Entonces ya, uno dice, veamos, falló, me sobró una constante. Entonces el segundo intento dice, divido por la constante. Y ahí estoy listo. Ahora, esto es, en principio es cualquiera que sea n. Hay un caso en el cual no funciona. Claro, porque ahí, si pones n igual a menos 1, esto se indetermina. Pero incluso para los n fraccionarios, o qué sé yo, la regla de la derivada funciona. O sea, x elevado a alfa, deriva de alfa por x a la alfa menos 1. O sea, sigue funcionando. Uno como que tiene la idea de que solamente para los naturales, pero eso para los enteros negativos y todo eso también es la misma. Por ejemplo, x a la, vamos a ver aquí, 1 sobre x cuadrado. Esa sería la de x a la menos 2. Y usas esto y dices, pero esto es x a la menos 2. El n es menos 2. Menos 2 más 1, que es menos 1, partido por menos 2 más 1, que es menos 1. O sea, menos 1 partido por x. Y después puedes revisar. Cuidado. Eso más constante. O sea, menos x, menos 1 partido por x. No, se me estaba quedando la constante. Cuidado. ¿Ya? Entonces funciona también para esos casos. Vamos. Si uno lo complica un poquito esto, ¿hasta dónde podemos llegar con estas potencias? Hay una, vamos a ver aquí bueno, antes de eso, veamos la que se nos, vamos a ver, esta sería como la primera, quizás, regla de primitivas, ¿no? Las primitivas de x a la n se calculan. Sería como primera a recordar. Y nadie puede olvidarse de esta. Esa es como demasiado obvia, demasiado simple. Ahora, ¿qué pasa cuando n vale no 1? Creo que hay que poner aquí menos 1. Ahí sí, menos 1. Menos 1 para que no se. Entonces, veamos ahora el primitiva de 1 partido por x, que se parece como a esta de acá,
pero justo uno cae en el caso que no funciona. No puedo sumarle 1. Claro que sumarle 1, o sea, si este fuera x a la menos 1, al sumarle 1 sería x elevado a 0, partido por 0. O sea, una constante partido, no sé, ahí queda. Para ese caso tendría otra primitiva. Ajá. Para el 1 partido del x tendría otra primitiva entonces. Ajá. ¿Y cuál sería la primitiva? Bueno, ahí uno tiene que empezar a pensar. ¿Alguna vez me he encontrado alguna función cuya derivada sea 1 partido por x? Si es que nunca te has encontrado una función que su derivada sea 1 partido por x, uno diría, parece que no tiene primitiva. Pero uno sabe que 1 partido por x, por lo menos en los positivos, es continua. O sea, el problema es 0, ¿no? Y ahí se dispara. Pero una función continua, así que según lo que como que les anuncié por ahí, si es continua debe tener primitiva. El problema es que a lo mejor no la conozco. Entonces uno empieza a buscar, ¿habrá alguna función cuya derivada sea 1 partido por x? ¿Qué dice? ¿Qué dice el chat? ¿Cómo es la cosa? ¿Saben derivar, no? ¿No se acuerdan? El logaritmo. Logaritmo. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. Entonces uno dice, esta es logaritmo natural de x más c. Y aquí vamos a poner la precaución de que para x mayor que 0. ¿Por qué x mayor que 0? Con las condiciones del logaritmo natural. Claro, el logaritmo no se define para los negativos, solamente para los positivos. Ahora, 1 partido por x se define en los positivos y también se define en los negativos. Entonces uno podría preguntarse, ok, en los números positivos tiene primitiva. ¿Y en los negativos tendrá primitiva 1 partido por x? Sí. ¿Sí? A ver. ¿Cuál será la primitiva? Bueno. ¿Pero cuál sería? ¿Cuál sería la primitiva en... ¿Cuál sería en x en negativo? Sería para menos x. ¿Ya? Ya. Entonces, mira. Veamos qué pasa con el logaritmo natural de menos x. Si x es negativo, menos x es positivo. Así que el logaritmo de menos x, perfecto, está bien de aquí. ¿Qué pasa si lo derivo? Aquí, con un poquito del método que llaman del método del tanteo, de aproximación, ahí tratar de ver algo que nos tinque, vean. Primera iteración, mira, ¿cuál es la derivada de esto? O sea, hay que saber derivada de una composición, porque está el logaritmo y aquí está la función menos x. Cuando una deriva de composición es la derivada del logaritmo, que es 1 partido por el argumento, menos x. Vamos para allá, estamos hablando allá. 1 partido por menos x, multiplicado por la derivada de menos x. Menos 1. Y, fantástico, menos x y el menos 1, 1 partido por x. Así que la derivada del logaritmo de menos x, entonces yo diría que la integral de 1 sobre x es igual a logaritmo natural de x para x positivo y la primitiva de 1 partido por x igual al logaritmo natural, bueno, están bajando puntos aquí, más c, y aquí menos x más c para x negativo. Entonces, tengo primitiva en lo positivo, tengo primitiva en lo negativo. Y hay una manera como económica de poner, en lugar de poner dos líneas, ponerlo en una línea.
O sea, que el logaritmo de x lo positivo y menos x lo negativo. ¿Cómo podríamos poner eso? En una sola línea, no en dos. Sin separar en casos, por lo menos se vea como que no estamos hablando, igual. Bueno. ¿Qué es lo que les recuerda cuando algo es x en lo positivo y menos x en lo negativo? ¿Ah? X en lo positivo, menos x en lo negativo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ajá. Sería, o juntando, sería la medida de 1 sobre x, sería igual a logaritmo natural del módulo de x. Porque el módulo en los positivos, el módulo de x es x. Y en los negativos, el módulo de x es x. Entonces ahí tengo una sola. Y de hecho, ¿cuál es la derivada del módulo de x? Se descalcula la derivada de la función módulo. Ah, la dibujo acá. Módulo de x. En este lado, la función es x. Su derivada es 1. A este lado, la función es menos x. Su derivada es menos 1. Así que esta función sería 1 para x mayor que 0, menos 1 para x menor que 0. En 0 no está definido, porque en 0 ahí viene una puntita y no es derivada. Pero tengo eso. Y si es que uno busca ahí un poquito, hay una forma también económica de escribir esto, que es decir que esto es lo mismo que módulo de x partido por x. Porque el módulo de x vale x en lo positivo, así que el módulo de x partido por x en lo positivo es x partido por x, 1. Y en los negativos, la derivada es menos 1, y en los negativos módulo de x vale menos x partido por x, módulo de menos x partido por x, menos 1. Así que, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si es que yo derivo el logaritmo del módulo? Que de hecho lo podríamos haber hecho en tira así, pero el logaritmo del módulo, usando la regla de la composición o la regla de la cadena, el logaritmo del módulo como su derivada sería logaritmo del módulo de x. Derivada sería 1 partido por el módulo, sería el logaritmo 1 partido por el módulo derivada. Y eso, según lo que dije ahí, esto es 1 sobre el módulo. Y la derivada del módulo, si yo lo escribo como módulo partido por x, módulo x partido por x, se cancelan ahí, 1 partido. Y ese logaritmo del módulo está definido para todos los reales, salvo el 0. El 0 ahí queda un poquito imposible de reparar. Ya. Entonces ahí tengo. Vamos por orden. Tengo. ¿Qué pasa si es que yo derivo? O sea, la primitiva de 1 partido por x más 5. ¿Tendrá alguna solución simpática aquí? Entonces, ¿se parece al anterior? Y de hecho, si se parece, uno puede decir, a ver, veamos qué pasa con el logaritmo de, uno se pone aquí,
logaritmo natural de módulo de x más 5. ¿Cuál sería la derivada aquí? X más 5 por la derivada del módulo, que sería módulo de x más 5 por la derivada de x más 5, que es 1. ¿Será? Funciona, funciona. O sea, esto debería ser logaritmo natural de x más 5 a constante. Y la última complicación, como para ilustrarles ahí cómo se puede cómo se pueden buscar ahí cerquitas, ¿ah? O sea, con el logaritmo, bueno, ahí cae justo, pero si es que yo lo complico un poquito, y en vez de eso pongo la primitiva de 1 partido por 3x más 2. Entonces, ¿cuál sería la idea? Así como, capaz que esta es la primitiva, podría ser, pregunto, logaritmo natural de módulo de 3x más 2. Igual que antes, digo, ya, el logaritmo es eso. Entonces, derivo. Sería 1 partido por el módulo de 3x más 2 por el módulo de 3x más 2 por 3x más 2 por, y ahora tengo que derivar 3x más 2. Y ahí no es 1. ¿Cuánto es la deriva de 3x más 2? 3. La deriva de 2 es 0 y la de 3x 3. ¿Qué 3? O sea, quedó 3 veces 3x más 2. Que no es exactamente eso, sino que fue 3 veces más. ¿Qué es lo que habría que hacer? En fondo, como que el 3 pasarlo dividiendo, ¿ya? Esto lo paso dividiendo, y ahí entonces sería un tercio, logaritmo natural de 3x más 2. Ahora, si es que yo lo complico un poquito más, como por ejemplo 3x cuadrado más 2, ahí ya este método del tanteo simple falla. O sea, intenten, claro, porque aquí con la derivada va a aparecer este 3 que era, va a quedar ahora, va a ser 6x. 6x. Y el 6x, claro, lo puedo pasar acá dividiendo, pero el 6x no puede pasar dentro de la derivada porque el 6x no es una constante. Así que el ajuste, así como pasar multiplicando y eso, la constante la tiro para allá, la tiro para acá, aquí ya no funciona. ¿Ah? Entonces ahí necesitamos un poquito más de... Estamos viendo aquí eso. Bueno, la otra que les voy a poner aquí porque es importante manejarla. ¿Qué pasa con raíz de... la raíz es potencia un medio. Raíz es potencia un medio. Así que esa derivada es, si ustedes no se acuerdan, es la derivada de la potencia un medio. Eso tiene un medio por x elevado a un medio menos 1. Con 1, o sea, menos un medio. Y eso es lo que uno escribe como 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, esta, que a pesar de que es una derivada de una potencia, o sea, o la primitiva es una potencia, conviene tenerle presente
Entonces uno dice, ¿cuál es la primitiva de acá? 1 partido por raíz de. ¿Cuál sería? Entonces, este 2, que es una constante, lo tiro acá y lo ajusto con este 2 acá, que sería 2 raíz de x más c. ¿No? Ya. Las otras que hay que conocer, que son fáciles, son algunas funciones trigonométricas son fáciles, algunas no son fáciles. Veamos la fácil. Funciones trigonométricas. Entonces, yo sé que está automático. Porque yo sé que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos cero. Entonces, leyendo eso al revés, ¿cuál sería la primitiva del seno? ¿Cuál es? Menos coseno. Claro, hay que, ojo con los signos, menos coseno, ¿cierto? Entonces aquí sería menos coseno de x. Sí. Y la de coseno, sí. Claro. Ya, ahí tengo coseno y coseno. Si quisiera agregar una tercera función, sería la función tangente. Pero la función tangente, la derivada de seno es coseno, o sea, la derivada de seno es coseno, la de coseno es menos cero. Se me pregunta, ¿quién tiene como derivada a tangente? Y vamos a. No es tan sencillo. Si yo quiero derivar tangente, o sea, veamos hablar con la derivada, por lo menos. A lo mejor la derivada de tangente, pero la derivada de tangente es. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es solamente por coseno, así que la derivada de un cociente, que es el coseno cuadrado. Y el numerador queda, la derivada del numerador es seno, derivada de coseno por el denominador coseno, seno cuadrado, menos coseno cuadrado, menos, bueno, arriba queda seno cuadrado x más coseno cuadrado. Eso da origen a dos maneras de escribir esto. Lo podemos escribir como tangente cuadrado x más 1. O sea, la derivada de tangente es tangente cuadrado 1. Y la derivada de tangente, si es que digo que esto es 1, eso es lo que se llama la secante cuadrado de. ¿Ya? Entonces, la interesante usar esta, porque aquí, bueno, no tengo la primitiva de secante, sino que la de secante cuadrado. Vale, algo, ¿ah? O sea, uno puede empezar a derivar, y cada vez que uno calcula una derivada, uno dice, agarro esa derivada y la meto en mi tablita primitiva. Si es que me sirve. ¿No? Digo, bueno, ya como tengo tan poquitas trigonométricas, tengo la de seno y coseno. Bueno, por lo menos aquí tengo la de secante cuadrado. Aquí tangente cuadrado más 1 se ve como un poco elegante, porque la suma de dos funciones. Pero, voy a hacer. Ya, secante cuadrado. Entonces, digamos, así, la primitiva es secante cuadrado de x es igual a tangente de x más c. Y ya que apareció secante, me dice, bueno, ¿y qué pasa si es que, bueno, con tangente no funciona? ¿Qué pasa si derivo secante? ¿Qué es lo que dará la derivada de secante? Secante es 1 partido por coseno.
que el coseno cuadrado, deriva del numerador que es cos 0, menos la deriva del denominador por el numerador, menos la deriva de coseno, y con el menos da más. Y eso uno lo puede escribir como 0 partido por coseno por 1 partido por coseno, que es tangente x secante. Y no andamos a menos ser, o sea, las funciones tangente y secante ahí como que andan ahí asomándose, pero acompañadas, ¿no? Secante salía al cuadrado, y aquí tendría yo que secante x, tangente x es secante. Ahí. O sea, el secante cuadrado lleva esto, y bueno, hay una cosa ahí que llama la atención, pero no mucho más que eso. Y cuando yo meto las tangentes y las, o sea, como que las tangentes y las secantes de alguna manera tienen una especie de parentesco. Seno y coseno a la barrita. Seno da coseno, coseno da seno. Pero en las tangentes, al derivar da la secante, o la secante da tangente, secante, así que tengo esta. Entonces, lo que me quedaría, pendiente, lo que me gustaría saber es cuánto es secante de x, y me gustaría saber tangente. Esas dos quedaron un poquito ahí esquivas, ¿no? Se esconden ahí, no salen ahí tan rápido. Entonces ahí tengo las trigonométricas. Hasta donde pudimos llegar fue poco. O sea, seno y coseno estamos bien, pero ya secantes ahí quedaron unas primitivas. En realidad no las andaba buscando, la secante cuadrada un poquito rebuscado, secante tangente también un poquito rebuscada. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a ver una primitiva un poquito más complicadas, que tienen que ver con las inversas trigonométricas y las inversas de las funciones hiperbólicas. Ahí hay que saberse cuáles son las derivadas de arcoseno, de arcocoseno, del argumento del seno hiperbólico. No las voy a calcular, supongo que ya las tienen, las pueden revisar. Pero ya. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Y ya, ahí estamos más o menos. Ya. Voy a poner aquí las que son las que uno debiese saber, pero lo más probable es que uno todavía a este nivel no las tiene tan conocidas, que es raíz de 1 menos x cuadrado. La otra que es raíz de 1 más x cuadrado. Pues la otra que es raíz. Son todas raíces del denominador, pero además de que son raíces del denominador, con el x cuadrado. ¿Se acuerdan que vimos ahí que con el x cuadrado no salían tan raíces estas cosas? Salían tan raíces. Y la otra es x cuadrado menos 1. Y por último, esta es más fácil. Sin raíz. Es. Y el 1 menos x cuadrado, eso lo vamos a dejar pendiente para el viernes porque tiene una forma algebraica de abordarlo. Pero esto es de acá. Entonces, lo que pasa es que esto de acá
o se la sabe uno o no se la sabe uno. ¿Vota ahí? ¿Seguimos o quieren hacer la pausa ahora? ¿Ah? No tengo problema. Bien, vamos a... Entonces, estos de acá, no voy a decir todavía cuáles son. Ahí les voy a contar. Pero habría que irse al capítulo de derivadas y ver cómo se calculaban las derivadas que daban a estas. O sea, estas serían como candidatas a las que uno dijera, ah, esta parece que no tiene primitiva, pero si uno calculó suficientes derivadas, empieza a reconocer ahí que estas derivadas aparecieron en algún momento. ¿Ah? No son derivadas, o sea, no son funciones extrañas. Pero a lo mejor no nos acordamos. Pero si es que le hacemos un pequeño cambio, X. O sea, en lugar de esta de acá, le agrego un factor X en el numerador, y una pequeña diferencia, y que incluso uno podría decir ahora ya se complicó más, porque además le puse un numerador que no es una constante. Esa de ahí es más fácil. Porque cuando uno deriva la raíz, que esa sería como nuestra candidata, si yo derivo eso, la derivada de la raíz es 1 partido por 2 veces la raíz y multiplicado por ¿vale? ¿Cuánto es la derivada del número? Bueno, todavía. Que es la derivada de 1 menos x cuadrado, sería derivada de 1, es 0, menos 2 veces por x a la 1. Menos 2. La derivada de x cuadrado, ya. Y eso es x, el 2 aquí con el 2, menos y raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces ahí uno dice, tengo esta que se parece casi igual a la que teníamos que encontrar, salvo que falló el signo. Pero el signo es como multiplicar por una constante, que es menos 1. Entonces paso el menos 1 dividiendo y todo perfecto. Dividir por menos 1 y multiplicar por menos 1 es lo mismo. De igual sería la primitiva, haciendo los ajustes necesarios. O sea, si la derivada de esta da menos eso, la derivada de menos esto va a dar más. Entonces va a ser menos raíz de 1 menos x cuadrado más constante. Entonces, esta es como un poquito menos evidente si uno no la conoce, pero esta queda dentro de la familia de las raíces o de las potencias. Fácil. Esta de acá. Ahí. Fíjate acá. Esta de acá. Si no más abajo. O sea, candidato. Perdón. Quiero ver ahora qué pasa con esta. Si le agrego un X numerador. Entonces vamos a hacer el ejercicio de agregar un X numerador. O sea, agrego el X, la X, raíz de 1 más X cuadrado. Entonces digo, la raíz podría servirme. La raíz de 1 más X cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la derivada de raíz de 1 más X cuadrado? Porque la derivada de la raíz, 1 partido por 2 veces la raíz. Entonces, la raíz del denominador podría salir de acá. Y el X saldría de la función, al derivar esto. Bueno, hay que hacerlo primero.
1 partido por 2 veces la raíz, 1 más x cuadrado, y la derivada de lo que está aquí adentro, que es 2x. 2x. No se me olvide, 2x. El 2 se la acá. ¿Y qué es esto? Es x partido por esto. O sea, esta es directamente raíz de 1 más x cuadrado más ahora, tengo el papita al lado donde uno calculando derivadas y el resultado dice, entonces la primitiva está acá. Esta de acá se puede calcular fácil si lo agrego un x en el numerador. O sea, con el x en el numerador es fácil. A ver, mentalmente, ¿cuál sería la primitiva de x partido por raíz de x cuadrado menos 1? Entonces, igual que antes uno es como candidato x cuadrado menos 1. A ver, porque la derivada de esto va a ser 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de x cuadrado menos 1, que es 2x. Por el 2 de acá y el 2x va a quedar x. Así que queda justo, salvo que me faltó aquí, consta. Ya, esta es un poquito más bajo la pendiente esta, pero ahora les voy a recordar, les voy a decir cuáles eran las primitivas de las versiones originales. Esta de acá, 1 partido por raíz de 1 menos x cuadrado, es derivada de quién? Arcen. Más C. Esta de acá y esta de acá tienen que ver con las funciones hiperbólicas. Esta es la inversa de seno hiperbólico, derivada, y la de coseno hiperbólico. Y esas se escriben arc sen hiperbólico x más c. Esta es arc de argumento. No es arco, para la hiperbólica no se dice arco, arcoseno no, argumento, coseno hiperbólico de x más constante. Argumento, coseno hiperbólico, argumento, seno hiperbólico. Y esta de acá, bueno, no hemos visto la versión sencilla porque ahí vamos a ver algo antes, pero esta es arco tangente de x más c. La de arco tangente era 1 vertido 1 medio. Viendo acá. Vamos. Claro, si uno mira un poquito más acá, cuando uno derivó, vamos a ver acá. ¿Por qué funcionaron esas? Bueno, puede ser como media casualidad, el X arriba, pero es que yo tengo una función eso es 1 partido por 2 veces la raíz, estoy repitiendo, y acá dio 1 más x cuadrado derivada. ¿Ya?
Entonces, en la regla de la cadena, uno dice, aparece la derivada que es 1 partido por la raíz y la derivada de lo que está aquí. Entonces uno podría decir, en general, si yo tengo raíz de f de x, ¿cómo se calcula esto? Se calcula así, 1 partido por 2 veces la raíz de f de x por f' de x. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estas raíces del denominador están acompañadas de la derivada de lo que está dentro de la raíz arriba. ¿Ah? Esto de acá, y aparece en el numerador algo que es la derivada de f. Casi. ¿Ah? Bueno, la derivada de 1 menos x cuadrado no es de x, es menos 2x, pero el menos 2 como constante uno puede hacer un arreglito. ¿Ah? Uno puede hacer un arreglito. Entonces, por ejemplo, yo le preguntara cuánto es raíz de 1 más x cubo. Y yo pusiera x cuadrado acá. Este se ve como la derivada de este, y yo podría intentar hacer algo así. O sea, yo diría que esto es raíz de 1 más x cubo. Derivada, cuando derivo esto, va a quedar 1 sobre 2 raíz de 1 más x cubo por la derivada de 1 más x cubo, que es 3x. Entonces, este 3 de acá que me molesta y este 2 de acá que me molesta, los pongo acá, que tendría que poner 2/3, y así queda limpiecito, y quería esto entonces 2/3 raíz de 1 más x cubo. Entonces uno reconoce aquí arriba la derivada de lo que está bajo el signo raíz. Y eso es lo que me da como la posibilidad de jugar con esto de acá. Tengo la derivada en el numerador y la raíz de f acá abajo. Ahora, si en vez de f, o sea, en vez de raíz fuera 1 partido por f. Si yo derivo esa composición, al derivar acá va a quedar la derivada del logaritmo 1 partido por f de x por, bueno, ya, ok. Espera. A ver, cabe aquí. Sería, no, entonces ya, si lo queremos hacer ahí completo, es 1 partido por el módulo de f de x partido por f de x por la derivada de f de x. Aquí nada, este se va con este y quedaría f' de x, f de x. ¿Ya? Por lo tanto, mirándolo al revés, uno veía que yo cuando quiero calcular f' de x sobre f de x, o sea, el inverso de f
Y en el numerador va a ser la derivada de f. Y esto es el logaritmo natural de módulo de f de x más constante. Entonces, aquí retomo ¿ah? Que tiene exactamente, bueno, salvo pequeños movimientos de unas constantes, pero la derivada de 1 más x cuadrado es x. Bueno, buena constante. Entonces, uno dice, esta, para que sea la derivada, digo, esto es lo mismo que, vamos a aprovechar la entonces, debería ser 2x el numerador. Entonces, ¿cómo hago para que aparezca un 2x el numerador? Multiplico por 2. 2x, 1 más x cuadrado. Y le pongo un medio. El 1 medio con el 2 es el x. Pero aquí sí quedó el 2x derivada de esto. Así que, ajá. Y quedaría la primitiva de esto, según eso allá, bueno, un medio lo vamos a poner aquí, y la primitiva sería el logaritmo de f. Bueno, 1 más x cuadrado es positivo, así que el módulo ahí ya lo vamos a sacar inmediatamente, pero más. O sea, un medio, logaritmo de 1 más x cuadrado. Y habría notas que podría entonces reconocer. Cuando yo veo que en el numerador hay algo que se parece a la derivada del denominador, podría jugar con esta manera de hacerlo. Cuando tengo algo como raíz de una función y la derivada de la función del numerador, podría jugar con esto de acá. Esas dos son bien usadas. Por ejemplo, vamos. Una que quedó pendiente, tangente. Yo escribo tangente como su definición. Seno x. Seno x. Arriba está básicamente la derivada de lo que está abajo. O sea, tengo aquí la derivada de coseno que es menos 0. Entonces, yo podría poner menos, ¿no? Y ahí sí. Perfecto. Entonces, esto debería ser ¿de qué? Del módulo de coseno x. Ah, sí. Y entonces la tangente que lo vemos. Incluso aquí uno podría forzar un poquito y decir menos logaritmo de 1 partido por otro. Este es el logaritmo natural de 1 partido del módulo de la secante de x para seguir un poquito con esta relación de parentesco entre secantes y tangentes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me está quedando? Bueno, la que no quedó, la que... Hay una que es muy... Es un truco, horrible truco, para la primitiva secante. La primitiva secante. Primitiva secante. Entonces...
Porque ahí ya tengo la tangente ya la tengo lista. Seno y coseno ya la vimos, era fácil, tangente. Y secante, porque queda ahí como una familia completa. Seno, coseno, tangente y secante. Después cotangente y cosecante debería ser más o menos como reemplazando seno por coseno y coseno por seno, deberían salir las otras. Pero secante, secante. Entonces, el truco consiste en decir que ¿cuál es la derivada de tangente más secante? Entonces, esas derivadas las calculamos hace un ratito, cada una por separado. Entonces, la de tangente, la derivada de tangente era y la de secante eso. Y acá, si usted factoriza secante, queda factor de secante de x más tangente de x. Bien. Entonces, aquí este ya es un truco hiper sucio, pero si uno lo conoce, funciona. O sea, puede pasar esto multiplicando, dividiendo los lados. Puede decir que tangente de x más secante de x derivada, ¿verdad? Dividido por, fíjate que quedó lo mismo, voy a poner igual ahí. Tangente primero más secante de x, sin derivada. Y eso es igual a secante. ¿Y qué es lo que vengo a decir? Cuando tengo una función y la derivada de la función al numerador, usemos el logaritmo del módulo. Tengo una función y la derivada del numerador, o sea, secante es igual a esta cosa horrible. Es una función y su derivada. Así que, ¿cuánto sería esto? Sería el logaritmo del módulo de tangente x más secante x más c. Y ahí tenemos entonces la familia completa. Habría que hacer ahí bien su... Contamos ya. Un pequeño... Acá. Haciendo un resumen, tenemos la primitiva de x a la n. Tengo la primitiva de 1 partido por x. ¿Cuál es otra? Bueno, la que no vi ahí con la primitiva de e a la x, pero bueno, esa es fácil. La primitiva de la x a la x más constante. Claro, de hecho sabemos, bueno, sabemos seno x, coseno x. Aquí al final llegamos a cómo se calculaba, que eso ya hay que tener un poquito más de paciencia. Tangente x y secante x. ¿No? Y después teníamos las... ¿Cuáles otras? 1 partido por raíz de 1 menos x cuadrado. Y la que era fácil es x partido raíz de 1 menos x cuadrado. Raíz de 1 partido por raíz de 1 más x cuadrado. Esto para que lo completen ustedes, porque ahí cuál era la primitiva. Y la de x partido por raíz de 1 más x cuadrado. Y acá.
No sé si me va a quedar alguna. La primitiva de 1 partido de 1 más x al cuadrado. Primero estaba esta. Y la de x partido por raíz de x cuadrado más 1. Pero esta es la inversa de hiperbólica y esta no. ¿Y cuál dices tú? Ah, de sin raíz. 1 más x cuadrado y la de x partido por 1 más x cuadrado. ¿Cuál se me queda? Bueno, hay unas que no la vamos a ver hoy día, que la primitiva del logaritmo, porque sabemos que el logaritmo es la primitiva de 1 partido por x. Pero la primitiva del logaritmo no la sabemos. Y no es 1 partido por x. Ahí está. Bueno, esas son las fáciles. ¿Te acuerdas que había visto esto? Podríamos jugar ahí y ver cuál es la primitiva de tangente cuadrado. Y y le resto a esta la función x y a la deriva tangente y menos la deriva de x. Un poquito ahí. ¿Vale? Entonces, sería tangente de x menos x más. Si la quisiéramos. Bueno, ahí. El viernes vamos a mirar dos técnicas avanzadas para encontrar, o tres técnicas avanzadas para. Una es como la generalización de esto de encontrar la derivada en una parte de la expresión y la función en cada otra. Es lo que se llama la fórmula de cambio de variable. Y dos cositas más, que es integración por partes. Y quizás no sé si alcancemos, pero como estamos aquí, estamos listos ahí. Cuando uno quiere calcular esto, hay un paso algebraico, y eso uno lo puede formalizar. Resulta que esto es uno dice 1 partido por 1 menos x cuadrado se puede escribir como suma de dos funciones más sencillas. Una constante partido por 1 menos x y una constante por 1 más x. Para eso, este es como el ejemplo canónico, pero que después uno lo puede analizar. Porque si tú haces esto, dices, pero esto es 1 menos x, 1 más x, denominador común, que da el 1 menos x cuadrado, sumo diferencia. Y aquí quedaría a por 1 más x, más b por 1 menos x. Y entonces uno dice, y esto tendría que ser a más b más x factor de a menos b. Partido por 1 menos x cuadrado. ¿Por qué hago esto? Porque estas de acá son fáciles de calcular con logaritmos. Esta de acá y esta de acá se salen de logaritmos. Y después tener que sumar las dos. La cosa es, bueno, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Entonces tengo que ver cuántos tenéis A y B para que A más B veces, o sea, A más B más X por A menos B sea igual a 1. Y resulta que tengo que decir, bueno, A más B tendría que ser 1 y A menos B tendría que ser 0. Es un sistema de 2 por 2. Que tiene por solución A igual a un medio, B igual a un medio. Medio como medio da 1, medio menos un medio da 0. Entonces dice, pongo un medio acá y
por solamente una transformación algebraica llevo esta complicada a dos sencillas. Bueno, eso merece un teoremita por ahí. No sé si es lo que hacemos ahora el viernes. Ya, estamos atrasados. Ya. Ya, chicos. Vamos a ver, no sé si grabé. Oh, no, se está grabado, creo. ¿Por qué no estoy grabando? Ahí estoy grabando. Ya, pues. Espero que se resuelva luego porque esto es un poquito dramático estar haciendo clase de mí. Alumnos que no quieren ir a clase. ¿Cómo es eso? Ah. ¿Sí? Ahí. Ok, chao, chao.